En el origen del cristianismo, el esposo de María y custodio de Jesús apenas es esbozado en los evangelios, y hoy sin embargo resplandece como una figura esencial de nuestra fe. ¿Cómo ocurrió esta transformación? A través de un breve recorrido por el arte descubriremos los símbolos que han definido a San José como emblema de sabiduría en el silencio, santidad en la familia y dignidad del trabajo. Acompáñame hasta el final para ver cómo cada atributo se convierte en una pieza clave de su evolución, de personaje secundario a un ícono universal. En los primeros días del cristianismo, San José no aparecía en el arte, al igual que muchas otras representaciones de los misterios de la fe. Las expresiones artísticas se reducían a signos simples, como ideogramas que condensaban un aspecto del mensaje de salvación. Al principio el enfoque estaba en resaltar el brillo de María y Jesús, mientras que la figura del patriarca permanecía discreta, envuelta en un aire de misterio y respeto. Siguiendo los relatos apócrifos, San José se mostraba como un hombre mayor, lo que destacaba su rol no biológico en la concepción de Jesús y reafirmaba el dogma mariano de la virginidad. Con el tiempo sus rasgos medievales comenzaron a transmitir una profunda sabiduría, revelando poco a poco su vocación paterna, que se esclarece con mayor fuerza en el periodo sucesivo. Con el Renacimiento floreció una visión renovada de San José. Ya no era simplemente un anciano pensativo, sino un hombre maduro y vigoroso. En obras maestras como los Desposorios de la Virgen de Rafael Sanzio, San José ocupaba el centro de la narración. Su bastón florecido y en otras obras con una paloma blanca simbolizaban la castidad y la elección divina. El arte, además, siguiendo la teología de la época, lo consolidó como el pilar fundamental de la Sagrada Familia, un modelo de autoridad y paternidad responsable. Un simbolismo que respondía a la naciente herejía protestante que combatía la autoridad. Esta representación, revitalizada, lo preparaba para enfrentar el drama barroco, donde su figura se tornará aún más indispensable en tiempos de incertidumbre y renovación espiritual. Durante el claroscuro barroco, San José se convirtió en un símbolo central de la familia católica. El Concilio de Trento y las órdenes religiosas lo promovieron a esta posición, convirtiéndolo en un pilar seguro en tiempos de incertidumbre. Santa Teresa de Ávila lo proclamó su protector especial, y el arte reflejó este cambio. Murillo y Zurbarán lo retrataron como un padre luminoso y majestuoso, guiando a su familia en momentos difíciles. La humildad de sus ropajes contrastaba con la grandeza de su misión. Su figura en la huida a Egipto encarnaba al protector familiar ante la persecución, reafirmando la autoridad papal y el rol de todo Padre Santo. Sin embargo, luego del dramatismo barroco, se producirá un nuevo desafío. El avance de la maquinaria industrial y de las pasiones desbocadas exigirá un renovado símbolo para el trabajador y su familia. Las ideas revolucionarias y el avance de la industrialización abrieron un nuevo capítulo en esta historia. Recordemos que muchos de los supuestos próceres de las luces abandonaron a sus familias, dejaron huérfanos a sus hijos o engañaban escandalosamente a sus pobres mujeres. Por eso San José emergió como símbolo de la dignidad del trabajador y del esfuerzo cotidiano por la unidad y la santidad de la familia. La encíclica Quamquam Pluries de León XIII lo proclamó patrono de los trabajadores, elevándolo a un emblema de justicia social y un referente contra el materialismo y el creciente ateísmo estatal que deshumanizaba la vida. El arte de la época destacó su trabajo manual, sus manos callosas y herramientas simbolizando el esfuerzo y sacrificio diario. En las expresiones modernas de artistas como Marc Chagall, San José aparece con rasgos judíos, reivindicando sus raíces hebreas y actualizando la llamada de atención para aquellos que debían esperar al Mesías. Como hemos visto, queridos amigos, desde las primeras representaciones hasta las interpretaciones actuales, San José ha recorrido un camino simbólico extraordinario. Su figura sigue iluminando a quienes lo veneran como ejemplo de heroísmo cotidiano y familiar. Su evolución artística revela un diálogo constante entre la fe y la vida cotidiana, planteando preguntas esenciales. Por ejemplo, ¿cómo se debe ejercer la autoridad paterna
en la familia y en la iglesia? ¿Qué papel tiene el trabajo en la dignidad humana? ¿Cuál es el rol de la fe en la familia actual? Hoy, su imagen continúa siendo un referente fundamental que desafía las ideas modernas sobre la familia y reafirma los roles tradicionales de esposo casto, padre atento, custodio santo y autoridad sabia. Es un testimonio vivo de cómo el arte y la espiritualidad convergen para construir modelos atemporales de virtud y devoción. Déjame saber en los comentarios cuál es tu relación con San José y qué atributo te gustó más. Nos vemos a la próxima y que Dios te bendiga mucho.